Continuamos y en la agenda, por supuesto, aparece los países que quieren que se expanden en su territorio, que son en la historia grandes conquistadores. Solamente vamos a hablar, por supuesto, de Rusia, pero también Rusia fue quien puso fin a un gran imperio. Para hablar de esto vamos a hablar con Alberto Ruscolequier, nuestro analista internacional. Albert, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te voy a pedir que me subas el retorno porque te escucho muy, pero muy bajito. A ver ahí, Albert, si me escuchás mejor. Hace falta un poquito. Vos quizás me escuchas bien, yo te escucho muy poco. A ver, vamos a ver ahí, te subo un poco la voz. Hablamos del expansionismo de Rusia. ¿Cómo se Correcto. remonta la historia? Bueno, es una pregunta muy interesante. Habida cuenta de que hay que ver un poquitito el historial de Rusia para entender en los momentos que estamos viviendo esta eventual propuesta de detener el fuego, encontrar un alto el fuego o un tratado de paz entre Rusia y Ucrania, presión que está ejerciendo el gobierno norteamericano a través de Donald Trump. La verdad es que hace pocos días el presidente ruso Putin dijo que le pareció una propuesta muy sensata, pero la verdad es que está dilatando el encuentro, a pesar que Zelensky sí aceptó sentarse a la mesa de negociaciones, porque día a día que pasa, el presidente Putin está poniendo condiciones nuevas. Por ejemplo, está ahora presionando para que las ex repúblicas de la URSS, las ex repúblicas soviéticas, también se comprometan que no van a solicitar la membresía en ningún momento a la OTAN. En pocas palabras, es una típica táctica de dilación que está teniendo el presidente ruso, entre otras cosas, primero para ser el dueño de la cancha, que en realidad Rusia no quiere un tratado de paz, lo que quiere es una capitulación total y absoluta de Ucrania y además marcar un territorio de una manera muy fuerte. Esto en realidad no es una novedad, porque cuando uno, como bien vos preguntaste, recibe el historial de Rusia, te voy a hacer simplemente algunos periodos en los cuales Rusia, en diferentes momentos de su historia, llámese Rusia como tal, o llámese cuando era la URSS, o posteriormente a la URSS, qué cantidad de países en su momento por diferentes motivos invadió. Por supuesto, un encono enorme con Polonia, que ya lo había invadido en el año 1612, y también cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, recordemos que Rusia tenía un pacto con Alemania, con el régimen de Hitler, que era el pacto Ribbentrop-Molotov, para asegurarse Rusia de que Alemania no le iba a atacar. Independientemente de que el pacto luego se rompió entre Alemania y Rusia, Rusia volvió a atacar también en su momento a Polonia. Pero, por ejemplo, hablamos de la famosa guerra del, lo que se llamaba la guerra del norte, que en el siglo XVIII, durante 20 años, se enfrentó a Suecia con Rusia. También trató, por supuesto, el caso de los países bálticos, que los invadió. Recordemos los países que estuvieron en la época de la URSS totalmente dominados. Recordemos el caso de Checoslovaquia. ¿Te acordás? Esa famosa primavera de Praga que fue brutalmente suprimida. Recordemos también lo que hizo con Georgia, con Azerbaiyán, que son ex repúblicas soviéticas. Y sin ir más lejos, por ejemplo, en el año 1979, cuando invadió Afganistán, una guerra que duró 10 años. Rusia posteriormente se retira, es verdad, pero 10 años tuvo la invasión a Afganistán. Y en el año 2008, más cercano todavía, recordemos que Georgia, la República Rusa, tenía dos partes o dos provincias separatistas. Una era Osetia del Sur y otra era Abjasia. Por supuesto, Georgia no quería que se haya desmembrado el país, empieza a atacar a esas zonas. ¿Y qué hace Rusia? Rusia ataca a Georgia para proteger a Osetia del Sur y también a Abjasia, lo cual hace que, si bien no tienen reconocimiento internacional, muestra una vez más este espíritu, yo diría, de conquista que tiene Rusia, de una presencia predominante, no solo territorial, sino como la ejerce fuertemente. Vamos al caso que aun cuando Putin no estuviera el día del mañana en el poder, cosa que en algún momento Ujú. esto va a suceder, como le sucede a todos los líderes del mundo, la verdad es que ese sueño imperial, que en Rusia lo denominan la Gran Rusia, la Gran Rusia, la verdad es que esto existe.
Y ahora vemos, por ejemplo, que cuando estamos en el caso de Ucrania, a pesar que Ucrania acepta sentarse a negociar, negociar quiere decir a ver en qué condiciones, la verdad que Putin no se está sentando, está dilatando el tema, lo está dejando también un poco a Trump en una situación un poco incómoda, porque es lo que quería ya la semana pasada, un par de semanas atrás, él quiere que se sienten y terminar el tema. Pero cada día que pasa, Putin está colocando nuevas y nuevas pretensiones, lo cual hace de una manera muy, muy difícil. Y esto vemos entonces que hay una presencia imperial de Rusia, también cuando fue la Unión Soviética, países que estaban en las repúblicas que la conformaban, también estaban bajo este yugo en aquel momento. Entonces, hay como una especie de una mentalidad imperial que tiene Rusia y esto sigue existiendo. Y hay que tener en cuenta también que este enfrentamiento con Ucrania, que hace que esta discusión que Rusia dice que Ucrania le pertenece, lo cual no es verdad, porque cuando uno analiza la historia de lo que era esa zona que se denominaba el Rus de Kiev, es un área en la cual es verdad que existían eslavos, pero eslavos eran, podemos decir, eslavos de ucranianos, rusos, eran eslavos, pero que la verdad es que ese territorio fue conquistado por los varegos o los vikingos. En realidad es que Rusia se agarra de cualquier, en este caso, eufemismo, para hacer de Ucrania prácticamente un territorio más. Y atención, que hay otro país muy pequeño, que es Moldavia, una parte de Moldavia, que es la Transnistria, que también en realidad se quiere independizar y por supuesto Rusia también quiere, en su momento lo dijo el presidente Putin un año y pico atrás, que se cuide Ucrania porque también va a ir atrás de Moldavia, porque si Moldavia estaba tratando de ayudar eventualmente a Ucrania, Rusia también tiene puestos los ojos en Moldavia, no tanto por un territorio que es pequeño, obviamente que es una situación que no lo puede preocupar, pero veamos un poco la parte económica, Santiago, que siempre vos y yo nos gusta poner un poco los números. En noviembre del año 2024, hace, ¿qué podemos decir? 4 meses, la Duma en Rusia, el Parlamento ruso, aprobó el presupuesto militar de rearme con un incremento enorme. Hoy Rusia está gastando el 6,4% de su PBI en la parte de militar. Fíjate vos, la Unión Europea no llega a gastar el 3%, no llega, y ese es uno de los motivos que Trump, viste, le decía a la Unión Europea, al final todo el esfuerzo militar de armamentos y dinero lo está poniendo en la OTAN, lo está poniendo Estados Unidos de Norteamérica, cuando ustedes ni siquiera cumplen el 3% al cual se habían comprometido. Quiere decir que Rusia estamos viendo qué plan de paz uno puede pensar, que más allá que en algún momento exista algún alto el fuego, que va a existir en algún momento, no sé cuándo, la verdad es que Rusia sigue incrementando su presupuesto militar. El año 2024 incrementó con respecto al 2023 los gastos de defensa, subieron 70%. Claro. Está en este momento un plan de llegar a un ejército para incorporar 350.000 soldados más, con lo cual, si se cumple esa cota, Rusia tendría un ejército de 1,5 millones de combatientes. Hay un plan económico muy importante para construir centenas de aviones de última generación, centenas de tanques. En consecuencia, vemos que hay todo un esfuerzo económico gigantesco para crecer en armamento militar, para crecer en, llamarle, algunos dirán que defensa, pero la verdad es que en realidad con la historia de Rusia, con lo que está pasando en su economía, cuando ni siquiera se está sentando en este momento a una mesa de negociaciones, claro que lo va a hacer cuando Claro. Putin lo quiera hacer, cuando él considere adecuado y cuando Ucrania finalmente acepte una capitulación total y absoluta. Este es el tema de Rusia y su expansionismo. Hay que decir, claro que en el mundo no fue el único país que tiene su expansionismo. Hablo en el caso de Rusia porque estamos viéndolo Claro. ahora con el tema de Ucrania. Albert, Pero para, también en su momento Estados Unidos tiene su propia historia, sin cuando duda, tuvo la guerra con el México. eso si querés lo vemos la próxima, pero lo que me diste a entender es que Rusia quiere volver a ese 1985 donde Polonia tampoco, hasta Polonia podía entrar en el tratado.